El artículo consultado para este video es un texto de la politóloga Jenny Guardado titulado La identidad partidista en México, las dimensiones políticas de la competencia en las elecciones presidenciales del 2000 y 2006, en el cual se analiza la estabilidad de la identidad partidista bajo el contexto electoral antes mencionado. Esto bajo el supuesto de que los temas en los que se define una contienda influyen directamente en los individuos y son estos quienes toman una posición al respecto. Es decir, la identidad partidista, según la autora, depende en gran medida de los temas que los candidatos establezcan como importantes para la agenda pública y mediática, y en cómo los están abordando. En la elección de julio del 2006 acudieron a las urnas un número sin precedentes de votantes que se declararon identificados con el PRD, y es que estas fueron las primeras elecciones realmente competitivas en nuestro país, y para analizarlas la autora emplea 4 variables. La primera son evaluaciones de la actuación económica del gobierno en el poder. La segunda se trata de factores socioeconómicos. La tercera son factores políticos y finalmente la cuarta, variables contextuales señaladas por fuentes periodísticas y académicas. Algo que me pareció importante resaltar es que 2 de las variables que aparecen se relacionan con el tema económico, el cual, desde mi perspectiva, sigue siendo el factor principal y prácticamente el decisivo para determinar la identificación partidista del votante. Es decir, el cómo los ciudadanos perciben y entienden la economía del país a través de su realidad. Otro factor, comprobado por numerosos estudios, es que el patrón más notable de la identidad partidista en México ha sido la disminución de la identidad con el PRI. Esto como producto de la creciente competencia electoral que se ha venido gestando a lo largo de estos años. Una hipótesis sobre el aumento en el número de afiliados al PRD es que se debe a un descenso en el número de priistas en general. Además, para entender más a fondo sobre el porqué de la identidad partidista, Guardado introduce el concepto de dimensiones políticas de la competencia electoral, las cuales van más allá de la mera evaluación del gobierno en turno, puesto que los individuos están influidos por los temas en los que se define una contienda y toman una posición al respecto, de modo que un componente importante de la identidad partidista ocurre dentro de los parámetros establecidos por estas dimensiones políticas. Otras variables importantes que se relacionan con la definición de esta identidad partidista son, en primer lugar, el nivel de gusto o disgusto por cierto partido. 2. El partidismo, que se refiere a una lealtad ciega a un determinado partido por parte del votante, es decir, va a votar por ese partido sin importar qué candidato lance. Y en tercer lugar, es la actuación económica del partido en el poder. Por ende, el voto del mexicano se guía mucho más por las emociones que los partidos y los candidatos le producen que por su oferta electoral, puesto que en todo caso, lo que más importa es la parte económica. Estas relaciones entre la dimensión política y la identidad del partido se comprobaron en la elección que fue del 2000 al 2006. Y es que mientras más fuerte es la percepción por el cambio, mayor es la probabilidad de mostrar una identidad por tal partido. Por ejemplo, el caso actual de Morena, el cual le prometió al electorado mexicano algo que iba más allá de un simple cambio, puesto que aludía a una reforma profunda en todo el sistema político de nuestro país y tocaba temas políticos como la corrupción, sociales como la desigualdad y el tema del desempleo, y en la parte de seguridad tocaba la creación de la Guardia Nacional. Por ende, la elección de 2018 giró en torno a estos temas a los que el candidato y su partido hicieron eco y al mismo tiempo ofrecieron las mejores respuestas, o al menos así lo vieron la mayoría de los mexicanos y mexicanas que votaron por López Obrador. Aunado al anterior, podemos agregar que la influencia de la ideología se ve disminuida frente a factores tan importantes como el carisma o el liderazgo, y estos fueron factores que también tuvo López Obrador tanto en el año de 2006 como en el de 2018. En conclusión, podríamos sugerir que los votantes son más susceptibles de presentar cierta identidad cuando son conscientes de la dimensión política en la que se define una elección. En otras palabras, tomarán una decisión considerando toda la información más inmediata que los candidatos y sus campañas estén dándoles y pronunciando en los medios, por lo que en México se presenta un efecto rotativo de identificación partidista que va de la mano con otras variables contextuales mencionadas a lo largo de este video.